El plano reveló la verdad. Este lugar es una trampa, y el tiempo se acaba. La atmósfera se ha roto. El frío ha llegado desde el centro de la Tierra. La mansión está ajustando sus cámaras. El receptáculo se está cerrando. El corazón del ritual espera. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras. Capítulo 5. El plano. Clara Domínguez se impulsó a través de la escotilla, sintiendo la lluvia de polvo seco sobre su cabello y hombros. El acceso al ático no la llevó a un desván lleno de trastos, sino a una pequeña antesala. Era una cámara de transición, sin ventanas, que olía a incienso rancio y a aceite de linaza. La negrura absoluta que había esperado fue mitigada por una única lámpara de aceite en una mesa baja, cuyo parpadeo apenas rompía la oscuridad, pero era suficiente para mostrar otra puerta. Esta puerta no estaba mohosa ni corroída, era de madera de nogal, pulida y sorprendentemente cuidada, oculta tras lo que parecía ser un panel corredizo en la pared de la buhardilla. Era una puerta que no quería ser encontrada. Al abrirla, Clara no entró en el terror, sino en el conocimiento. Se encontró en la biblioteca o estudio privado de Veral. Era una instancia vacía y circular, coronada por una cúpula oscura desde donde se oía el constante susurro del viento. Estaba abarrotada de estanterías que se curvaban, llenas de tomos encuadernados en cuero desgastado. El aire aquí era diferente, frío, sí, pero también cargado de electricidad estática de la obsesión y el conocimiento arcano. Había grandes mesas de trabajo cubiertas con herramientas de dibujo, tinteros secos y globos terráqueos con continentes dibujados de forma incorrecta. Clara apenas prestó atención a los lomos de los libros, que murmuraban títulos sobre alquimia, geometría sagrada y tratados de anatomía mórbida. Su atención fue absorbida por la mesa de lectura central, iluminada débilmente por 3 gruesas velas negras colocadas en un candelabro de hierro. Las velas ardían sin viento, pero su luz era amarilla y enfermiza, proyectando sombras que se movían con una vida propia. En esa mesa yacía el objeto que la había traído. Era un documento masivo, enrollado parcialmente y extendido bajo el peso de 2 pisapapeles de obsidiana. No era un mapa geográfico ni un boceto pictórico, sino un plano arquitectónico dibujado con una precisión maniática y una caligrafía demente. La tinta era negra y densa, trazando líneas sobre un pergamino de una piel animal inusualmente pálida. Clara se acercó, sintiendo el frío de la mesa filtrarse por la madera. Al examinar el documento, su aliento se detuvo. Estaba firmado en la esquina inferior derecha con la garra inconfundible y febril del artista desaparecido, Veral. El plano no detallaba solo los cimientos y las estructuras de la mansión Ashworth, sino que la desnudaba por completo. Cada muro, cada viga, cada pasillo, cada habitación era trazado con una exactitud escalofriante. Pero lo que le heló la sangre a Clara fue la comprensión de la geometría subyacente. La mansión Ashworth no era una simple estructura gótica. Su diseño entero formaba un patrón. Las líneas maestras de las paredes y las galerías de los 2 primeros pisos dibujaban una serie de anillos concéntricos y segmentos radiales. El vestíbulo principal, las escaleras gemelas que ascendían al vacío, la galería de retratos, todo se organizaba alrededor de un centro que no era un pozo de luz, sino un punto de convergencia en el sótano. Y lo más perturbador eran los símbolos que Veral había superpuesto a la arquitectura, glifos geométricos, similares a los encontrados en antiguos manuscritos herméticos que conectaban los ángulos de las habitaciones entre sí. La mansión era una trampa, eso sí, pero también era un símbolo arcano inmenso, un mecanismo diseñado para resonar con algo que no era de este mundo. El edificio mismo era como una herramienta, quizás un gigantesco motor. La locura de Veral no residía en lo que pintaba, sino en lo que construía. Clara recorrió con la mirada las líneas del plano, sus ojos captando la verdad con una lucidez aterradora. La mansión Ashworth era un sigilo de 3 pisos, un diagrama de invocación tridimensional, y ella había entrado en su círculo de poder. El pasillo circular, la simetría siniestra, todo servía a una única función: concentrar una energía poderosa, o tal vez retener a una presencia siniestra.
En el centro del plano, en el punto de convergencia en el subsuelo, había un único espacio sin nombre. Estaba marcado solo por una X brutalmente dibujada y una única palabra garabateada con furia: Umbra, la sombra, la sala sin luz. En ese instante de epifanía helada, cuando el plano reveló su propósito, la atmósfera del estudio colapsó y se rompió por completo. Clara oyó el siseo. No era un sonido de fricción, sino una respiración profunda, húmeda, aterradora. Venía del rincón más alejado, donde las sombras se acumulaban detrás de un gran globo terráqueo. No había oído la apertura de ninguna puerta. Se giró con un movimiento brusco, su corazón latiendo contra el hueso de su garganta. Julián Cortés estaba allí. Había emergido de la penumbra con esa antinatural quietud que lo definía. Estaba más cerca de ella que en Madrid, o en el vestíbulo de la mansión. Sus ojos grises, antes meramente fríos, ahora brillaban con una intensa satisfacción. Parecía complacido por la epifanía de Clara. La chica apenas pudo respirar. La proximidad de Julián era opresiva, y su presencia en ese estudio secreto era la confirmación de su rol como guardián de esta locura. «Ya lo has encontrado», susurró Julián, su voz más profunda y resonante en la cámara curva. No era una pregunta, sino más bien una constatación de un evento certero. Clara señaló el plano con un dedo tembloroso, sin despegar la mirada de los ojos de Julián. «Esto no es la obra de maestra de Veral, esto es un plan para una prisión, o un altar». Julián no pudo hacer nada más que sonreír. Su sonrisa no era humana, era la expresión de quien conoce la broma cósmica de todo. Se acercó a la mesa, extendiendo su mano enguantada, trazando lentamente las líneas geométricas del plano. «Ah, Clara Domínguez, la purista, la buscadora de lienzos. Sigues buscando el cuadro de Veral, ¿verdad? El pedazo de tela pintado». Julián se inclinó más cerca, susurrando ahora con una intimidad que provocó náuseas en Clara. «El arte verdadero no siempre se cuelga de una pared. A veces, el arte verdadero es la pared». Se enderezó, sus ojos fijos en ella, y la revelación se precipitó como en las palabras finales. «Esta es la obra maestra, Clara, la mansión Ashford. Veral no pintó el retorno, Veral construyó el receptáculo para él». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era la comprensión de que su obsesión por una pintura había sido manipulada para llevarla a este lugar, que la pintura era secundaria y que el horror principal era la casa misma. Un golem arquitectónico, vivo y diseñado para un propósito aborrecible. La mansión pareció responder a la declaración de Julián. La temperatura en el estudio se desplomó de forma instantánea y violenta. No fue un enfriamiento gradual, sino un golpe frío polar que le quitó el aliento. Era un frío que no venía de una ventana abierta, venía del centro mismo de la tierra. Un frío que se sentía antiguo y malevolente, como el aliento de algo que no necesita calor para sobrevivir. En la mesa, las 3 velas negras reaccionaron con histeria. Parpadearon frenéticamente, sus llamas estirándose y encogiéndose, incapaces de mantener su forma. El efecto fue caótico, arrojando sombras que se multiplicaban y danzaban sobre las estanterías de libros, haciendo que los tomos parecieran retorcerse. Clara escuchó un sonido inconfundible, un crujido seco y áspero que no era la madera vieja. Venía de las paredes circulares que los planos habían revelado como el corazón del sigilo. Era un sonido de desplazamiento, como si los ladrillos, los morteros y las vigas estuvieran ajustándose a una nueva presión, a una nueva necesidad. Se volvió, buscando la fuente del sonido en la penumbra. Las sombras intensificadas por el parpadeo de las velas se hicieron mucho más definidas. Detrás de una estantería alta, en el punto donde el círculo del estudio tocaba el muro exterior, algo se movió. No era un fantasma, ni una silueta. Era el movimiento de la sombra misma en un estiramiento oscuro, una extensión de la negrura que se desprendía de la pared alargándose de forma antinatural, como una extremidad buscando algo en la oscuridad. La luz de las velas, al pasar sobre ella, no la iluminaba, la sombra la absorbía. Era una oscuridad táctil, en movimiento, que arrasaba con todo lo que encontraba. El susurro que había oído en el pasillo, «La luz no vive aquí»,
Ahora se sentía como una verdad literal, manifestándose físicamente. Julián observaba la escena con una fascinación silenciosa, su sonrisa ampliándose con la manifestación del horror. El proceso ya ha comenzado, dijo Julián, su voz ahora en un susurro extasiado. La mansión está ajustando sus cámaras. La obra ha cobrado vida. Debe darse prisa, Clara. El receptáculo se está cerrando. Clara supo que no tenía sentido huir. Ya era demasiado tarde. El frío la había anclado a la verdad del plano. Tenía que encontrar la sala sin luz, la umbra, el corazón del ritual. Era su única oportunidad de entender, y quizás desmantelar, la obra maestra construida por Veral. Miró el plano por última vez, buscando la ruta más directa al centro. El punto marcado con la X estaba en el subsuelo, justo debajo de donde se encontraba el estudio. La mansión era un símbolo que descendía. Ignorando el frío que la entumecía y la danza de sombras depredadoras, Clara se movió hacia una pequeña puerta de servicio oculta detrás de una vitrina de vidrio. La perilla estaba helada. Al abrirla, el olor que salió fue abrumador. Tierra húmeda, yeso viejo y ese dulzón, inconfundible aroma a putrefacción y pigmento pardo. El arte verdadero se escondía en la oscuridad, y Ashford la invitaba a su sótano. La sala sin luz la esperaba.